Esta es la primera parte de la tarea, es en base a la introducción y a las tecnologías de fabricación sustractivas. Luego se va a subir otro cuestionario más, pero con que va a ser preguntas sobre impresión 3D. Profe, ¿puede repetir otra vez que a mí no me entraba y no escuché bien? Sí, sí, no hay problema. Que acabo de publicar la tarea del cuestionario para las tecnologías de fabricación digitales. El documento que vimos ayer. Ah, bueno, Bien. profe. Acabo de revisar también el recién, por eso no hice la devolución, del práctico de Ramos y el de Sepúlveda. Eh, y está bien hasta incluso los propósitos. En los recursos deberían modificar el- la parte de que necesitan la, la- el diseño del software, ¿sí? Y especificar bien el tema de que cada zapatilla se hace del mismo tamaño o cada una de ellas se fabrica en particular para cada talle. Así que les dejo ahora la devolución escrita por el Classroom, así hacen las modificaciones, hacen esas modificaciones y ese proyecto ya se aprueba. ¿Sí? De nada. Después, bueno, hoy vamos a comenzar con la parte de lo que son los sistemas de automatización. La parte de los sistemas de automatización tiene una introducción teórica, pero vamos a pasarla un poco rápida y luego vamos a pasar a lo que es el ejercicio. Ahí leo tu comentario, Mateo. No, Mateo. Con este proyecto, el que le quedó a usted y a Ramos, se aprueba la parte de tecnologías de fabricación digital. Ustedes no harían el cuestionario que les puse hoy de tarea. ¿Sí? No harían ni este cuestionario ni el cuestionario de impresoras 3D. Y, y tienen que hacer la parte de sistemas de automatización, la parte de neumática y electroneumática. No, no pude porque ayer en la reunión terminé tarde y hoy estuve con un poco de viaje a la mañana, no estuve en casa. Así que si lo habías presentado el práctico de neumática, lo reviso. Si estaba para probarlo, si estaba para modificar algo. Todavía me vengo acomodando a este inicio de clase, he estado con muchas reuniones con los directivos y hoy a la tarde ya tengo la reunión con los demás docentes. No me he puesto a corregir nada de lo que dejaron todavía el año pasado. Lo único que leí fue lo de usted, Ramos y Sepúlveda, del proyecto. Bueno, pasamos a los sistemas de automatización. Un sistema los sistemas de automatización reemplazan principalmente la fuerza humana y la animal para que la haga una máquina de manera autónoma y de esta manera eliminar a la persona de tareas repetitivas. ¿Sí? Por más que sean en aplicaciones grandes o pequeñas, el proceso se puede llegar a automatizar y eliminar a la persona de esa tarea repetitiva. Si tienen que controlar el paso de rosca de bulones o tuercas, es algo que te aburre después de 5 o 6 años haciendo lo mismo. Entonces para eso se pueden diseñar algunos procesos chiquitos con maquinaria compleja, pero se elimina a la persona. Y esa tarea obtiene mayor precisión, mayor calidad y dejarías de contar con la parte de la mano de obra personal de alguien capacitado para eso.
Un ejemplo claro de esto fue en su tiempo cuando inició la producción en serie de los autos Ford, ¿sí? El sistema de producción en serie de Ford, que dejaba automatizado o tenía automatizado ya cómo es que iban pasando parte por parte los autos y cada persona lo ensamblaba. Hoy en día no muchas personas trabajan en el ensamble de las piezas, sino que se dedican máquinas a hacer la soldadura de los chasis, al armado a veces, y queda únicamente para el armado y para la intervención de una persona en el ensamble del motor, en la parte de electricidad y demás. Pero todo lo que se pueda realizar en tareas de mecanizado de soldadura, de fundición o de hacer las roscas o hacer las perforaciones en materiales, los hacen máquinas hoy en día. No así en Fiat, perdón, no así en Ferrari. Ferrari sigue teniendo su parte en la que deja en cada espacio una persona para tal acción. El ensamblado del motor es todo personal, la creación de una pieza es toda personal, la hace una persona que se dedica a eso únicamente, que por más que sea repetitivo, le da eh, le da su toque de calidad personal. Por eso la diferencia entre tanta calidad de autos. No es no es mejor ni peor la automatización, sino que depende de cada una de las necesidades que se tenga para la tarea. Bien, ¿qué es la automatización? Hay muchas definiciones, pero esta es una de las que más me gusta. Es la aplicación de máquinas o procedimientos automáticos en la realización de un proceso en la industria, en una industria. La automatización es un sistema donde se transfieren las tareas de producción realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos. Y con elementos tecnológicos nos referimos a toda máquina que crea una persona para que aplique de esta manera. Sí, estoy pasando la diapositiva, Ramos. A ver, la vuelvo a presentar. Ahí se ve. Sí, se ve ahí. Bien. Igual después estas diapositivas se las dejo a ustedes para que la puedan leer. ¿Qué es la automatización? Bueno, estaba en el tercer párrafo. La automatización es un sistema donde se transfieren las tareas de producción realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos. Y los elementos tecnológicos son todas aquellas máquinas o herramientas que realizan tareas, ¿sí? Es la aplicación de un producto o una herramienta que crea una persona para que haga determinada acción. Son los elementos que hacen que la máquina se mueva y realice toda operación deseada. ¿Cómo se aplican? Bueno, ¿cómo aplicamos un circuito automatizado? Con circuitos neumáticos, un circuito neumático utiliza aire o la fuerza del aire comprimido para poder mover las piezas. Circuitos hidráulicos que lo que hacen es mediante una bomba de agua o una bomba de líquido, hace mover el cierto fluido en un circuito cerrado para que no pierda líquido y de esta manera poder accionar distintos componentes. Circuitos electrónicos. Estos circuitos se encargan de andar moviendo motores para que realice los movimientos o las operaciones o las acciones de movimiento, como yo les dije ayer, un servomotor que empieza a hacer girar o a desplazar una pieza, ¿sí? Y lo podés hacer con precisión. O motores paso a paso, que se van moviendo a determinados ángulos. Bien, también trabajamos con sensores, en este caso, sensores de movimiento, con relé de activaciones, o también podemos implementarlo mediante circuitos mixtos. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener circuitos neumáticos con hidráulicos o circuitos electroneumáticos, electrohidráulicos o todos juntos a la vez. Bien, vamos a comenzar por la primera parte, que son los circuitos neumáticos. Estos circuitos utilizan la fuerza del aire comprimido y así generan movimiento o el de los que queremos desarrollar, o el movimiento de los elementos que queremos que se muevan de una manera repetitiva y constante. Ahora, un circuito automatizado no siempre puede corregir una falla que ya venga de un proceso anterior.
un circuito automatizado está programado para hacer su tarea, no para detectar fallas de alguien que haya hecho mal algo o de que otra máquina haya dejado mal algo. Si la máquina venía, la pieza venía mal y yo la tengo que prensar, la va a prensar mal porque no va a corregir la falla, va a hacer su tarea a la perfección, pero no va a corregir ninguna falla. Este es el único error que tenemos en circuitos automatizados. Aunque si se pone un control de calidad entre cada etapa para revisar que cada pieza o cada parte se haya hecho como corresponda, se mejora ese error y se elimina. Los circuitos hidráulicos. Estos circuitos se encuentran cerrados y presurizados, que quiere decir que no hay aire en los conductos, en las mangueras o en las cañerías, y a una determinada presión, están trabajando el líquido. Cerrado, ya que cada vez que termina el líquido, si el líquido sale de algún lado, tiene que volver a su fuente, o a un sistema de almacenamiento o a un contenedor, para que la bomba lo pueda volver a chupar y lo pueda volver a enviar. De esta manera se evita la pérdida y únicamente se tiene como costo el mantenimiento del dispositivo. No tener que andar agregando aceite o líquido hidráulico que se necesita. El aceite o el líquido hidráulico a cada rato. Se hace cuando se necesita únicamente. Bienvenido, Plaza. Bien, los circuitos eléctricos. Como ya les dije, estos tienen componentes eléctricos para controlar a un nivel muy preciso cada uno de los movimientos y las acciones que va a hacer, mediante sensores y mediante la programación de cada elemento, para hacerlo a un nivel de calidad mucho más alto que los dos anteriores. Acá podemos encontrar motores eléctricos, motores inversores de marcha que pueden girar para ambos lados, motores paso a paso, no hay problema, Plaza. Podemos encontrar servomotores y relés que van a activar o desactivar llaves para que se activen otros circuitos. Y como últimamente se están aplicando mucho lo que son los PLC o microcontroladores. Un PLC es un controlador lógico programable. Con lógica vamos a verlo más adelante, son compuertas AND y OR. Sí, estoy pasando la diapositiva, Vergara, ¿no la ve? Profe, a mí también se me trabó, se me quedó en la automatización que es. Ahí está, ahí se movió. Muy bien. Genial. Bien. Como les decía, los PLC son controladores lógicos programables. Más adelante vamos a ver qué es un controlador lógico, pero no van a tener tarea de eso, van a ver únicamente lo que es, como para que tengan la introducción de qué es un PLC. Trabajan con compuertas que convierten una señal eléctrica de 5 voltios, por ejemplo, la convierte a un 1, y la de 0 voltios la convierte a un 0. Entonces, en una plaqueta electrónica entra un 1 o un 0, ya no entran 5 voltios o 0. Estamos trabajando con unos y ceros. Y mediante compuertas que multiplican y suman, podemos llegar a generar una automatización de que cuando se active cierta señal responda a otro elemento o se active otro paso, y de esta manera todo lo que a veces teníamos en una pared gigantesca con un montón de válvulas lo disminuimos a un tablero chiquito, ¿sí? Que generalmente no es más grande que el tamaño de una impresora común hoy, y podemos controlar circuitos enormes. Los circuitos mixtos, como ya les dije, son el ensamblado de circuitos neumáticos, hidráulicos, eléctricos, todos juntos o a la necesidad que se tenga. Un ejemplo de esto son las grúas hidráulicas para levantar mucho peso. Utilizan circuitos hidráulicos, ¿sí? Con las bombas, pistones, para empezar a levantar grandes cargas. Y utilizan justamente palancas con controladores eléctricos que van viendo cada movimiento. Traducen el movimiento de la palanca a un comando eléctrico, y el comando eléctrico le dice a la bomba cuándo se tiene que activar, en qué sentido, si tiene que expandir algo o retraerlo. Eso le pasa también a lo que son las maquinarias, las excavadoras, las retroexcavadoras. Todo eso se comanda mediante todos estos circuitos.
Ya habiendo presentado esto, vamos a dejar de presentarlo. Y vamos a abrir el Festo. Bien. Les debería estar apareciendo ahora acá el Festo. Este es un programita que no es necesario que lo utilicen, sino que me va a servir a mí para explicarles cómo es el movimiento paso a paso de cada uno de los componentes. Componentes que podemos encontrar son todos estos que tenemos acá. Son un montón, vamos a ver muy poco. ¿Sí? Vamos a ver un cilindro de doble efecto y un cilindro de simple efecto. Vamos a ver el ejemplo con cada uno de estos. Estos cilindros, ¿qué es lo que hacen? Se expanden y se retraen. Estos se pueden utilizar para poder accionar una prensa hidráulica y poner sellos o estampados o poner un número de serie a una pieza. Y más abajo del todo lo que vamos a encontrar son las válvulas. Vamos a empezar con la válvula más simple, que es una válvula de 2 cuerpos, ¿sí? Y de 3 salidas. Ahora les voy a explicar el por qué se llaman así. La fuente de alimentación, la fuente de aire comprimido, esta que es un triángulo chiquito. La fuente de aire comprimido siempre se conecta a la entrada 1. Si le puedo hacer un poco más de zoom, ahí lo pueden ver bien. Bueno, a esta válvula nosotros le podemos poner distintas maneras de accionamientos. Esta válvula se mueve en horizontal por el punto número 2 o la conexión número 2 que se marca en verde ahora. Esa es una entrada y salida de aire o de fluido. ¿Sí? Y la número 3 es una conexión de salida únicamente. Como estamos trabajando con un circuito neumático, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a ponerle un silenciador. Si yo le hago doble clic, lo que puedo hacer es acceder a este cuadro de diálogo, esta ventana, y el cierre de conexión lo voy a poder elegir con cualquiera de estos tipos. Esta no se pone porque es un tapón, prácticamente no deja hacer el aire, y le pongo este que es un filtro de aire. El problemita que tienen mayormente el circuito neumático es que este tiene mucho ruido cuando hay escape de aire. Si yo conecto el punto 2, la conexión número 2, con la entrada de este pistón, ¿sí? Yo voy a poder comandar la expansión y el retroceso. Antes de eso voy a mostrarles cómo se mueve. Si yo le hago doble clic a esta válvula, me aparece este cuadro que me dice configurar la válvula. Yo voy a poder configurarle, como aparece acá, el lateral izquierdo, accionamiento izquierdo, la denominación de los componentes, ¿sí? Que le puedo cambiar cada cuerpo, y el accionamiento derecho, lo que pasa en el lateral derecho. Yo le voy a poner retorno de muelle, lo que es un resorte, y en el esfuerzo le voy a poner un pulsador. ¿Sí? Este que parece un honguito de costado es un pulsador. Tienen accionamientos de pulsadores, pulsador con retenciones, este que tiene unas cuantas rayitas. Después tienen otros que son por palanca o pedal. Yo le pongo aceptar y se modifica. Apareció el resorte en este costado, en el derecho, y el pulsador de este lado. Si yo le doy play en la parte superior, ¿sí? Me va a decir ahora que tengo conexiones abiertas y me marcan azul la conexión 2 en la conexión del pistón, porque no hay nada conectado ahí, pero me deja ejecutarlo. Si yo presiono el pulsador, fíjense que cambia de lugar la válvula. Cambia de esta conexión que tiene un tapón adentro, a ver si le puedo hacer más zoom, para que se vea más claro todo esto. Fíjense que la conexión 1 o el aire comprimido que está acá, entrando por esta manguera que está en azul ahora, va a el tapón y no permite que pase a ningún otro lado. Y la conexión 2 está internamente vinculada con la conexión
3, que es de salida únicamente, la 3. Entonces, como actualmente no hay nada conectado acá, no va a pasar nada. Si yo presiono el pulsador, la válvula se mueve. Los cuerpos, estos cuadraditos, estos cuadrados se mueven. Cada uno de los cuadrados es un cuerpo. Cambia la conexión y ahora la fuente de aire comprimido que entra en 1 se vincula internamente con la conexión 2 y permite el paso de aire. De esta manera, ¿qué es lo que logramos? Logramos controlar cuándo es que cuándo pasa aire y cuándo no. ¿Sí? Esto es lo que hace una válvula. Una válvula lo único que hace es controlar el paso de aire o no mediante tapones y conexiones internas entre cada conexión. Ahora, si yo conecto esto al pistón, al punto 2, a la entrada del pistón, yo lo que voy a hacer va a ser permitir que el aire que se encuentra almacenado en el triangulito, en el tubo que contiene el aire comprimido, permita que pase por la flecha esta que va de subida, que es la conexión de salida de aire, entre el pistón y este se expanda. Fíjense que yo lo aprieto y automáticamente se expande el pistón. Ahora, si yo suelto la válvula, ¿qué debería pasar con el circuito? Tiene que ser el retroceso, tiene que salir el aire Bien. ¿Por dónde va a salir? por la válvula, por la de salida, o sea, por el otro cuadradito. Por el 3. Bien, por la conexión número 3. Bienvenido, Fausto. Bien. Yo suelto la válvula y esta vuelve. ¿Por qué vuelve la válvula a su posición de origen? Porque adentro no tiene aire. Ya está vacío. No. Ahora les muestro por qué. Vieron que yo les había puesto a esta un resorte por muelle. Un retorno de muelle. Si yo le saco el retorno de muelle, desaparece el resorte. Yo presioné y el pistón selló. Presión y no tengo que mantener presionado. Yo suelto acá, solté el pulsador, ya no lo estoy presionando más, recién lo estaba presionando constantemente y no vuelve la válvula. Yo puedo tocar el pistón o puedo tocar esta parte que no pasa nada. Yo tengo que pulsar otra vez esto para que se desactive. Y el pistón vuelve automáticamente porque adentro tiene un resorte. ¿Sí? Cuando tenemos un resorte, lo que va a hacer es prácticamente hacer que el cuerpo retorne a su posición original o a su posición inicial y que de esta manera no tengamos que tener algo que lo empuje del otro lado. Fíjense, yo aprieto, le doy un clic nomás. Yo le doy un clic como si fuera un timbre. Yo presiono el timbre y cuando lo suelto deja de activarse. Si yo lo mantengo presionado, se mantiene activo. Si ustedes les dejan puesto el dedo al timbre, se queda sonando hasta que no lo suelten, hasta que lo sueltan. Pasa lo mismo acá. Ahora, distinto sería si yo le saco el muelle y acá en esfuerzo le pongo otro pulsador. Pongo play, activo el pulsador de la izquierda, se expande el pistón y hasta que yo no pulse el pulsador de la derecha, esto no se va a desactivar. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda de cómo es cómo trabaja una válvula? Muy bien. Bueno, ahora vamos a iniciar, pero con un pistón doble efecto. Y esto es una regla. Esto es algo que se cumple siempre. Cada una de las válvulas tiene un nombre. ¿Cómo la nombramos? A esta se llama 3-2. ¿Por qué se llama válvula 3-2? Porque adentro tiene 3 conexiones cada cuerpo. Una de salida acá en 2, una de entrada en 1 y una de salida en 3. O si la quieren ver de este lado es lo mismo. La entrada 1 va a un tapón,
la conexión 2 está habilitada y la conexión 3. ¿Sí? Tiene 3 conexiones cada uno de los cuerpos. Pero, ¿cuántos cuerpos tiene? 2. ¿Sí? Tiene 2 estados, el de la izquierda y la derecha. Bien. Si esta se llama 3.2, ¿cómo se llama esta? 4-2 o 4-2. 4.2. No, está bien, 4.2. ¿Por qué? Porque internamente tenemos 4 conexiones. O si quieren ver acá los números, tenemos conexión 1, 3, 4 y 2. La conexión 1 y 3 nunca cambian de lugar. Siempre están abajo. ¿Sí? La conexión 1 siempre es de entrada de aire. Por eso siempre ponemos la fuente de alimentación esta en la conexión 1. Y la conexión 3 siempre es de salida de aire. Esto no cambia nunca. Ahora, la posición, las salidas o las conexiones 4.2 siempre son conexiones que puedan entrar y salir aire, según cómo cambie el estado de la válvula. ¿Sí? Las conexiones pares son de entrada y salida. Las conexiones impares son únicamente en un solo sentido. O entra o sale. Y esto es otra cosa que se cumple siempre. Para un pistón o un vástago con resorte, un simple efecto, porque yo lo expando nomás, el retroceso viene solo, yo tengo que hacer lo que se expanda cuando yo quiera, siempre, y digo siempre, va una válvula 3.2. Luego, cuando tienen un pistón doble efecto, que lo tienen que accionar para que se expanda y lo tienen que accionar para que retroceda, siempre va una válvula del tipo 4.2. Eso se cumple siempre, no cambia nunca esto. ¿Sí? La entrada 4 la conectamos a la izquierda del pistón para que se expanda y la entrada 2 la conectamos a la derecha del pistón para que cuando entre aire por ahí se comprima. Bien. Voy a ponerle 2 pulsadores o 2 botones. Bueno, le puse un resorte ahí. Bien. Si yo presiono el pulsador de la derecha, únicamente vamos a estar con este circuito. Si yo presiono el pulsador de la derecha, ¿qué debería pasar en este circuito? Y el pistón se debería expandir. Bien, ¿por qué no se está expandiendo ahora? Porque está mal conectado, ¿no? Porque le está entrando aire por atrás. Está entrando aire, pero por el lateral derecho, no por el izquierdo. Claro. No sé si lo logran a ver, si quieren le pueden hacer zoom con el celular o si están con la computadora. Fíjense que cuando yo le pongo play acá al sistema, la fuente de alimentación de aire se pone en azul. Quiere decir que por ahí está pasando aire comprimido, entra en uno, se conecta con 2, ¿sí? Fíjense la flecha en diagonal, sale por esta conexión de manguera, está en azul al aire comprimido, y el aire comprimido llena este espacio, el espacio de la cámara del vástago. ¿Sí? La cámara que está hueca y únicamente está el vástago del pistón. Entonces prácticamente mantiene el vástago en su posición de reposo. Cuando la conexión 1 se conecte con la conexión 4, esto va a pasar al revés. El aire va a entrar por el lateral izquierdo del pistón y se va a expandir. Eso pasa si presiono este pulsador. ¿Cómo se ve ahora? La conexión 1 se conecta con la 4, entra el aire, expande el pistón y llega al final de carrera. Ahora, todo el aire que estaba en la cámara del vástago, ¿sí? La que estaba del lado derecho, empezó a salir por esta conexión de manguera y la conexión interna entre 2 y 3, haciendo que salga el aire. ¿Se entendió? Bien. Ahora, a todo esto yo le puedo poner un regulador de caudal. ¿Por qué? Esto es un regulador de caudal. Permite que el paso de aire se controle en la ida o en la vuelta.
viendo los comentarios. Fíjense, tomemos que el paso de aire es de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, en esta pequeña posición, en la de adentro que tiene una flechita cortada y como si fuera un cuello de botella, ahí se encuentra el regulador de caudal de aire. Yo puedo regular cuánto caudal entra. Le hago doble clic y me aparece este cuadro de entrada. Y acá yo le voy a poner al 50%, por ejemplo. Pongo aceptar y me pasa al 50%. Quiere decir que va a pasar el 50% de aire por ese lado. Yo lo puedo reducir al 25%. Ahí está. Por este lado. Pero por este otro lado no pasa eso. Pasan cosas totalmente distintas por esto. Por acá tengo un puente de conexión. ¿Sí? Yo acá en la manguera, este punto negro me indica una T. Como si fuera una T de una conexión de manguera, igual. El aire que pasa por acá se desvía, una parte entra por este lado y pasa al 25% de su nivel. Otra parte de aire pasa por acá y choca. Acá tengo como si fuera una boca de pato. Después les voy a dejar en el escrito que les hago de esto, un documento donde se explican las válvulas. Acá yo tengo como si fuera una boquita de pato, esta conexión, ¿sí? Que tiene una B acostada y la pelotita. Esta pelotita presiona contra la boca de pato y no deja que el aire pase cuando fluye el aire de izquierda hacia la derecha, ¿sí? Por este canal. Y por el canal de acá únicamente va al 25%. Ahora, si pasa el aire de la derecha a la izquierda, ¿sí? Por la conexión del regulador va a pasar el 25%, pero todo el resto del aire va a querer pasar por esta parte de acá, por el puente. Entonces, cuando pase el aire de derecha a izquierda, acá el aire va a impulsar la pelota, ¿sí? Y va a pasar por los costados de la válvula, lo que hace un tapón, y permite que pase el otro 75% del caudal, pasa por acá. Y llega a la izquierda el 100% del caudal. ¿Se entendió más o menos cómo es? Ahora lo vamos a ver en el circuito. Bien. A esto yo lo puedo girar. Si a esto yo lo giro 90 grados, perdón, era 180. Fíjense que la boquita de pato esta o el tapón quedó en el sentido opuesto. Si el aire pasa de izquierda a derecha, pasa al 100%. Pero cuando pasa de derecha a izquierda, pasa al 25%. Entonces, según cómo dibujemos esto, o en el sentido que pongamos esto, vamos a poder controlar el paso de aire. Es tan fácil como eso. Es la misma pieza, nada más que le pongo esta conexión de acá en el otro sentido. Bien, vamos a probar la primera conexión, pero la vamos a poner en este circuito. ¿Por qué hago esto? Para que se vea un poco más lento la transición y el avance del pistón. Fíjense. Yo activé y pasó de izquierda a derecha el aire al 100%. ¿Sí? Pero a la vuelta el aire ingresa por acá, pasa al 25% y cuando se descomprime el 25% de su velocidad. Por eso te marca las flechitas. Lo hago ahora de manera lenta. Fíjense que volvió de vuelta al 100% cuando se activó, pero cuando yo lo desactivo, ahí le pongo pausa, fíjense, el aire pasa por la conexión 1 a la 2, pasa por regulador de caudal, pasa el 25% dentro del regulador de caudal, por la conexión del puente que tiene el tapón, o la válvula unidireccional. ¿Por qué? Porque es una válvula que te dice que va en una sola dirección.
se encuentra tapado. El aire quiere pasar por acá, pero lo único que hace es empujar el tapón contra la superficie o la boquita de pato esta. Entonces acá sale el 25% y el vástago empieza a retroceder al 25% de su velocidad. Y todo el aire que estaba en la cámara de adentro del pistón, ¿sí?, en la cámara principal, empieza a salir al 25% de su velocidad de salida por la cámara 3. Fíjense que pasa así hasta que termina. Bien. Esto lo puedo aplicar también, pero en el sentido opuesto. Yo recién les dije que si girábamos la válvula esta, iba a pasar lo opuesto. ¿Qué debería pasar con el pistón si yo lo giro y lo pongo al revés, la conexión esta? ¿Se va a expandir al 25% o va a retroceder al 25%? Se va a expandir. Muy bien. Me dice acá que hay una línea arriba a otro elemento, pero le pones play y no pasa nada. Fíjense, se expande a una velocidad lenta, porque el aire cuando quiere salir se encuentra con el tapón en el puente y pasa al 25% en el regulador. Pero cuando yo lo hago que retrocede con toda la velocidad. Por ejemplo, si yo quiero realizar este podría ser un circuito de una prensa hidráulica, ¿sí?, no neumática, una prensa hidráulica, en el que a veces se utilizan para poner los bujes en las parrillas de los autos, o en las parrillas que va conectada en las ruedas, y a veces una persona no puede llegar a hacerlo porque se necesita mucha fuerza o darle con un martillo muchas veces, es un trabajo cansador. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que cuando empiece a comprimir, empiece de una manera lenta, ¿sí?, hasta que llegue al final y termino la tarea. Cuando termino, yo hago que retroceda y que vuelva a su posición de una manera rápida. Todas estas máquinas, generalmente las prensas hidráulicas, tienen una perilla que gira, que vendría a ser el regulador. Entonces yo puedo controlar este regulador de caudal como yo quiero según la necesidad del trabajo, al 50% o al 25%. O directamente anularlo. Yo lo pongo al 100% el regulador de caudal y no pasa nada. Es como si no estuviera. Otro dato de esto también, que lo hacen y lo tienen en ambos lados, ¿sí? Yo lo pongo, cierto. Voy a mover esto un poquito más para el costado. No. Yo elimino los dos. Existen reguladores que no son unidireccionales en una sola dirección, que regulan las dos direcciones. Que es este. Prácticamente no tiene el puente. Fíjense que está únicamente el estrangulador del caudal. Que vos lo podés regular, también. A cuánto querés que esté el paso del aire. Y este regulador que te controla el paso del aire de izquierda a derecha y derecha a izquierda, es decir, en las dos direcciones, te permite controlar el avance del pistón en ambos sentidos. De subida, ¿sí?, fíjense que se está llenando y se llena al 25%, 24% en este caso. Y si yo quiero hacer que baje, baja también al 24%, de una manera lenta y constante. Si yo quiero cambiarlo, voy al regulador de caudal y lo cambio. ¿Dónde se utiliza esto, el regulador de caudal? Pero no con aire, sino con líquido, con líquido hidráulico. Hoy en día vieron que las fosas en los talleres mecánicos están prohibidas y empiezan a implementar los 4 pilares, que son gatos hidráulicos grandes, que te levantan el auto. Bueno, justamente, los 4 gatos hidráulicos
te levantan a una manera lenta y controlada, ¿sí? El sistema, el auto, y cuando vos quieras lo que podés bajar lo baja de una manera lenta. Pero esos sistemas tienen otro tipo de válvula, ¿sí? A ver si la tengo por acá. No sé por qué tenía la idea de que estaba por acá esa. No, la voy a tener que armar yo. Bien. Esto es lo que tiene de bueno esto, que te permite armar las válvulas. Sí, yo me voy le hago doble clic a la válvula, me aparece este cuadro, y en la tercera ventana del medio, esta, me va a permitir elegir qué cuerpo le puedo poner acá. Y modificar los otros. ¿Cómo se llama esta válvula? Cuatro dos. No, 4.2 era la anterior, la que teníamos recién. ¿Alguien más? Al revés, Ramo, 4.3. Primero va la cantidad de conexiones que tiene de entrada y salida, ¿sí? 4. Y la cantidad de cuerpos, 3 cuerpos. 1, 2, 3, del medio. El del medio tiene puro tapones. ¿Sí? Tiene un tapón en cada conexión. Yo conecto de la misma manera a la salida 4 y la salida 2, ¿sí? Y le voy a poner los pulsadores. Está bien, no hay problema. Sí, total estamos aprendiendo acá. Lo importante es que lo aprenda ahora y después lo pueda aplicar. Bien. Este es el sistema, esta es la válvula que trabajan junto con la bomba hidráulica, ¿sí? Esos 4 pilares para levantar los autos que se utilizan hoy en día. Con un pulsador, con un botón, a veces un control manual, vos lo apretás, lo soltás y queda clavado el auto a esa altura. ¿Sí? ¿Por qué pasó eso? Porque la entrada 1, cuando yo dejé de hacer lo que se levante, ¿sí? El pulsador de la derecha es el que lo levanta. Voy a hacer una pequeña modificación para que se entienda. Voy a poner el pistón de costado. Fíjense, el pulsador de la derecha, me va a hacer que se levante el auto. Y el pulsador de la izquierda va a hacer que baje. Mientras yo mantenga presionado el pulsador de la derecha, ¿sí? El auto va a levantarse. Cuando yo le suelte ese botón, se va a clavar el pistón en ese lugar. Y no se va a mover ni para arriba, ni para arriba, ni para abajo. ¿Por qué? Este cuerpo que está en el medio, que tiene puros tapones, es la traba. Es el sistema de pare. ¿Por qué? Porque todas las conexiones están paradas. La salida de aire de 3 no sale nada porque está conectado a un tapón. La entrada 1 no puede, el aire si bien quiere entrar, o el líquido hidráulico quiere entrar, no puede porque está en un tapón. Y el pistón no se mueve ni para arriba ni para abajo. ¿Por qué? Porque las dos conexiones que salen del pistón van a un tapón. Esto me permite controlar la posición en la que yo quiero que pare el pistón. Si quiero que suba un poquito más, si quiero que baje un poquito más, aprieto el otro botón. ¿Se entiende cómo es este sistema y en dónde se puede llegar a aplicar? Bien. ¿Dónde también tenemos esto? Esto también lo tenemos en las retroexcavadoras cuando tienen que mover la pala, hacer que excave y que quede clavada ahí, la sueltan. Para que el pistón hidráulico que trabaja con todo el líquido no permita que el líquido fluya, porque si el líquido fluye, la pala se me va a descontrolar, se me va a mover, queda clavado en una válvula de este tipo. ¿Sí? Tiene todas las entradas tapadas y no permite que el líquido fluya. De esa manera yo lo levanto y yo cuando quiero lo descargo. Lo mismo con ¿dónde más se aplica? A ver si lo han visto. En los camiones de carga de tierra y de ripio,
para que levanten atrás la cúpula, es exactamente lo mismo. Son dos pistones que se levantan los dos a la vez y cuando traba una válvula de este tipo. Para que trabe en la altura que uno quiere. Estas son las aplicaciones de estos circuitos. Bien. Prácticamente se vio más o menos cómo es el funcionamiento. Esto lo podemos dibujar a mano sin ningún problema. No hay necesidad de que se hagan el programa al 100%. Si esto lo quieren hacer en papel, es totalmente válido. La única desventaja del papel es que no podemos ver el accionamiento. Ahí lo tienen que ustedes imaginar y plantear. Bueno. Ahora, esto no es un sistema automatizado. Esto es un sistema que necesita la presencia de la persona para activarlo y desactivarlo constantemente, ¿no? ¿O es una Sí. tarea, o es una tarea repetitiva que se hace sola? No. No, porque tenés que apretar el pulsador Se, siempre. se puede que sea repetitiva. Bien, se puede llegar a ser repetitiva, pero actualmente es totalmente de un monociclo. Ah, sí. Claro, es manual, es alguien que necesita que esté para accionarlo y controlarlo. Necesita la presencia de un operador sí o sí, como me dijeron ahí en los comentarios Ramos y Plaza. Ahora, para esto vamos a eliminar el circuito que teníamos recién, que era de ejemplo, y vamos a quedarnos con este que es uno de los más simples. Vamos a utilizar otra válvula de este tipo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a intentar que esté automatizada el retroceso de la válvula. Que no tenga que haber alguien para que accione el circuito, para que lo haga retroceder. Y lo haga que se expanda automáticamente. Bien, para eso voy a poner un pulsador con traba, ¿sí? En esta válvula, y le pongo un resorte de este lado. A esta válvula le voy a poner un resorte y un rodillo mecánico. Acá ya no me voy al esfuerzo. El esfuerzo acá es manual, es todos los pulsadores manuales lo que te da. El mecánico, ¿sí?, te permite poner rodillos que se activen mediante presión. Y después acá abajo tenemos el neumático o eléctrico. Si queremos que sea un accionamiento neumático o un accionamiento eléctrico, lo que vendrían a ser los relés o los solenoides que vamos a ver en la siguiente semana. Como verán, acá tengo el pulsador y acá tengo un rodillo mecánico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El pistón, el programa te ofrece poner marcas de accionamiento. Y te permite poner la carrera del émbolo, quiere decir qué tan largo es el vástago. Le voy a poner en metros, 0.1, o sea, la medida más larga, que sería un decímetro. Configurar marca de accionamiento, vamos a poner inicio de carrera, IC, aceptar. Fíjense que arriba del pistón me aparece una reglita que me dice IC. Acá en el rodillo, si yo le hago doble clic, me marca para ponerle una marca. Le pongo el mismo nombre, IC, inicio de carrera. Y me va a marcar prácticamente que ya está accionada, por eso este dibujito de acá que aparece como si fuera un martillo presionando la válvula, ¿sí? Y me recuadra el IC, le hace un cuadradito acá y un cuadradito en el pistón. Entonces, ¿qué es lo que hizo el programita? Interpretó que este pistón se encuentra acá arriba. A ver, ¿solo giro 90 grados? No. Interpretó que esta válvula va a estar puesta ahí arriba y que comienza presionada. ¿Por qué? Porque el pistón está en estado de reposo y lo está presionando. A ver si puedo... Voy a conectar la salida de aire 2 a la entrada 1. Ahora les voy a explicar el por qué. En el 3 va un silenciador, la conexión 2 al pistón. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? El aire comprimido de la fuente de alimentación se conecta a esta válvula, ¿sí?
que tiene un pulsador con retención. Quiere decir, cuando yo lo pulso una sola vez y queda activado. Es como ir a prender la luz de la pieza. Vos lo pulsás una vez y queda prendido el foco, hasta que lo pulses de vuelta y lo desactives. Es el mismo funcionamiento. La entrada 2 va a entrar, la conexión 2 se va a conectar en la conexión 1 de la válvula de arriba, la que tiene el rodillo. Y esta, como se encuentra en el inicio de carrera del pistón, ¿sí? En el comienzo de su recorrido, comienza activada, comienza presionada. Por eso comienza en el cuerpo de la izquierda y no en el cuerpo de la derecha como el de abajo. Ahora, el pistón, cuando yo le dé play, va a empezar a moverse. Me olvidé, acá hay un problemita. Este pistón va a va a una velocidad muy rápida y tiene una carrera muy corta. Entonces no me deja ver el movimiento de manera adecuada. Voy a poner un regulador de caudal, así va de una manera más despacio y se logra ver el movimiento. Como ya conocen el funcionamiento del regulador de caudal, este es el primer circuito automatizado. ¿Por qué? Porque cuando llega a final de carrera, en el final de carrera va a volver el circuito. ¿No? No volvió. ¿Qué pasa acá? Es un problemita pero más complejo. Más complejo de lo que ustedes van a ver ahora. No, vamos a cambiarlo. Vamos a poner un pistón doble efecto. Y esto vamos a sacarlo, vamos a poner una 4.2. Recuerden, siempre de un pistón doble efecto va a una 4.2. De un simple efecto va a una 3.2. Fíjense. La expansión. Otra vez. La expansión va controlada. ¿Sí? Llega al final de carrera. Y en el final de carrera no volvió. ¿Por qué no volvió? Porque tiene el suerte. Claro, porque no tiene resorte. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar? Y si no tiene resorte, se va a quedar ahí. Muy bien. Entonces, a esta válvula que tenemos acá, vamos a tener que modificarla. ¿Por qué? ¿Por qué no me sirve? ¿Cómo era esto ahora? Bien. A esta válvula le voy a poner un comando neumático de ambos lados. Quiere decir que se va a controlar por presiones de aire y no únicamente por los rodillos mecánicos. Voy a poner dos válvulas a los costados, a la derecha y a la izquierda. Voy a hacer la conexión 1, que tengo una T con la conexión de la alimentación. No puedo hacer eso. Y esta sí les voy a poner los rodillos mecánicos. Y el resorte del otro lado para que vuelva cuando no está activa. Este le voy a llamar inicio de carrera, porque va a estar ubicado en el inicio de carrera. Y a este le voy a poner final de carrera, porque va a estar en el final de carrera. Pero ahora, esta válvula le tengo que decir al pistón dónde se encuentra. Acá al final de carrera, FC. Y como este pistón doble efecto le puso un largo de 3 metros, yo le tengo que decir en dónde se ubica. Esta columna de medio me dice dónde se ubica esa marca. La marca FC va a estar en 3 metros. Y lo ubica adecuadamente. Entonces, esta válvula prácticamente
la válvula del medio, es una válvula que quedó para administrar por dónde va a pasar el aire. No va a administrar una activación por un rodillo neumático. Por eso la vamos a llamar válvula administradora. Estas son las válvulas, ¿sí?, que van a accionar la expansión. Esta válvula, cuando se active, va a permitir que pase el aire y se expanda. Y cuando se active esta, va a permitir que retroceda el pistón, según el paso de aire que tenga. Me faltó acá. La alimentación en la válvula de acá. Cada válvula tiene que tener una fuente de alimentación, si no, no funciona nada. Le doy play, fíjense que se activó esta, se empezó a expandir y cuando llegó al final de carrera se activó esta y empezó a retroceder. Ahora, yo apreté el pulsador y me fui. ¿Es un circuito automatizado o es un circuito que necesita presencia de una persona? Automatizado. Bien. La persona después viene, desactiva esta válvula, termina el circuito, el pistón, y ahí se detuvo. Hasta el día siguiente no vuelve a trabajar. Después vamos a ver, ya se nos termina la clase, después vamos a ver cuándo es que esto entra en marcha, en qué utilidades de la industria podemos llegar a implementar esto, ¿sí? Pero ya conocimos las diferencias entre un circuito que es totalmente manual, un circuito totalmente automatizado, como es este, y vamos a empezar a ver más circuitos de estos la clase que viene, ¿sí? De este práctico, un práctico de esto van a tener recién la clase que viene. Les voy a dejar circuitos hechos, van a tener que hacer las conexiones ustedes o van a tener que poner las válvulas en donde corresponda, ¿sí? No va a ser como el otro que lo tenían que armar de cero con todo. No, les voy a dejar unos circuitos para que armen y les voy a dejar estas piezas o para que las dibujen o para que las pongan dentro del circuito. Bueno, De 10. esto fue todo por la clase de hoy.